Capítulo 51. Las acciones de Zhao Pan. ¿Por qué? Nosotros claramente, lágrimas y sangre se mezclaban en su rostro, dándole un aspecto sumamente abatido. Todo sucedió demasiado rápido. Un instante antes se había rendido, y al siguiente yacía en el suelo, apenas con vida. Incluso ahora, aún se sentía algo aturdido, mirando a Zhao Pan con dolor e indignación mezclados con un poco de confusión. Con el rostro impasible, nadie sabía lo que Zhao Pan pensaba. Ante la indignada pregunta del bárbaro, actuó como un verdugo despiadado y cruel, sin responder. El pesado proyectil de piedra salió disparado de la onda y acabó con la vida del hombre en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué haremos con estos cadáveres? Zhou Yue miró a Zhao Pan con expresión compleja. Cuando se unió a la tribu como guerrero, estaba muy descontento con Zhao Pan y no entendía cómo ese tipo, que no sabía pelear, podía liderarlos. Pero ahora, parecía comprenderlo un poco. Quémalo. De lo contrario, el olor a sangre podría atraer a animales salvajes peligrosos. Después de quemarlo, todos continúen patrullando como estaba previsto. Tras decir esto, Zhao Pan se marchó sin mirar atrás. De principio a fin, nadie cuestionó sus acciones. Sus métodos pudieron haber sido crueles, pero no estaban equivocados. La tribu Mingjin atraviesa un período crítico, y por la seguridad del jefe y de la tribu, rechaza todo factor desestabilizador. Y, obviamente, esto incluye a los prisioneros. Si bien aceptar prisioneros aumenta la mano de obra, también incrementa el consumo de alimentos y carbón de la tribu. Además, estos prisioneros podrían ser desobedientes y, si tienen segundas intenciones, esto podría afectar la estabilidad de la tribu. En resumen, las desventajas superan a las ventajas. Pero no podían simplemente ahuyentarlos. ¿Quién sabía si los bárbaros expulsados regresarían con más? Dada la situación actual de la tribu Mingjin, matarlos era la opción más segura. Tras la puesta del sol, Luo Ji, que había descansado durante todo el día, sintió que su estado había mejorado ligeramente. A pesar de su cansancio, hizo una breve aparición en la cena. La aparición del jefe fue sin duda un estímulo para los miembros de la tribu, que se encontraban en un estado de ansiedad. Todos creían firmemente que Luo Ji sería capaz de guiarlos durante este duro invierno. Esta es la ventaja de la lealtad inquebrantable. A veces, con solo ver su rostro se puede levantar la moral. Mientras tanto, Zhao Pan aprovechó la oportunidad para informarle a Luo Ji sobre los sucesos de la tarde. Tras escucharlo, la expresión de Luo Ji no cambió mucho. No era ni un santo ni un asesino en serie. Además, su aturdimiento no le permitía precisamente sentimentalismos. La actuación de Zhao Pan fue algo inesperada, pero como dice el viejo refrán, un corazón bondadoso no puede comandar un ejército. La determinación y la implacabilidad son cualidades básicas para convertirse en un gran general. Inicialmente, pensó que Zhao Pan, quien solo había recibido un entrenamiento básico, tal vez no sería capaz de ser implacable en tales asuntos. Pero ahora parece que los últimos 30 y tantos años de vida ya habían templado su carácter hasta cierto punto. Lo que le falta ahora probablemente sea solo experiencia. Luo Ji extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Zhao Pan, sin culparlo ni elogiarlo. Después de todo, este tipo de asuntos suelen ser muy delicados y es difícil decir si algo está bien o mal. En tiempos excepcionales se necesitan medidas extraordinarias. Aprobó tácitamente esta postura, pero no la defendió. En definitiva, la historia ha contado con innumerables generales famosos, cada uno de los cuales dedicó su vida al campo de batalla. ¿Quién no mató, directa o indirectamente, a millones de personas? Algunos son elogiados por su determinación, mientras que otros son condenados como simples carniceros. Esto, sin duda, está influenciado por las diferentes perspectivas y posturas de cada uno. Pero la clave reside en encontrar el equilibrio adecuado. Si uno se excede, es un carnicero. Si no, es un héroe decidido. Creo que Zhao Pan comprende a qué se refiere. No hablamos mucho de ese tema. Lo más importante es superar las dificultades actuales. Hay 3 puntos clave. Primero, conseguir alimentos. Segundo, mantener la temperatura corporal. Y tercero, atender a los heridos y enfermos. Pero en realidad, Luo Ji ha hecho todo lo posible en estos 3 asuntos. En esta época de escasez y duras condiciones de vida, su supervivencia depende verdaderamente del destino. Al mismo tiempo, comprendía claramente por qué los antiguos veneraban el cielo, la tierra y los dioses.
Porque eran muy vulnerables ante la naturaleza despiadada. Lo único positivo fue que el talento de Ludo Ji como gobernante mantuvo a la gente de la tribu muy leal hacia él, e incluso en este entorno que cambiaba rápidamente, no ocurrió nada problemático dentro de la tribu. Si la misma situación ocurriera en el clan de otro jugador, probablemente las cosas estarían bastante animadas ahora mismo. El frío, las enfermedades, la comida y las rebeliones son, sin duda, los 4 obstáculos más difíciles de superar para los recién llegados, y también su mayor desafío durante su período de iniciación. El tiempo seguía transcurriendo. Al tercer día de la bajada de temperatura, tras 2 días consecutivos de recuperación, Ludo Ji recuperó fuerzas gradualmente y sintió que su estado mejoraba. Antes de que pudiera siquiera alegrarse un instante, la repentina mala noticia le hundió el corazón. En medio de este frío intenso, se produjo la primera muerte en la tribu. Era el miembro más anciano, Zhao He. Este anciano, normalmente robusto, finalmente no pudo sobrevivir. Cuando lo encontraron, Zhao He ya había fallecido mientras dormía. Al ver cómo sacaban a Zhao He de la tienda, la expresión de Ludo Ji se tornó compleja. Como jugador, ¿acaso todos los miembros de su tribu eran personajes no jugables para él? Obviamente no. Sentía que eran de carne y hueso, capaces de sentir alegría, ira, tristeza y felicidad. Eran personas vivas y vivientes. Un ambiente sombrío se extendió por la tribu, afectando a todos, incluso al propio Ludo Ji, quien se entristeció visiblemente. En ese estado, tomó una decisión impulsiva: celebrar un funeral. El frío ya había mermado la productividad de todos, y la cantidad de alimentos cosechados y carbón recogido a diario disminuía notablemente. La verdad es que la situación era terrible. Si continuaba así, su tribu pronto caería en la ruina económica. En estas circunstancias, dedicar tiempo a un funeral obviamente reduciría aún más la eficiencia laboral y haría que los recursos alimenticios y de carbón de la tribu fueran aún más precarios, pero Ludo Ji aún así lo hizo. Quizás el ambiente de duelo lo contagió y sintió la necesidad de darle al difunto una explicación, o mejor dicho, de darle un lugar de descanso final. Capítulo 52. Funeral y ajuste. En el funeral de Zhao He, Ludo Ji no obligó a nadie a asistir. Sin embargo, aparte de los equipos de patrulla que debían seguir vigilando la zona y aquellos que se encontraban lejos, en la tribu Roca Negra, y no podían regresar a tiempo, toda la tribu Mingjin se reunió en ese momento. En medio de esta tristeza, estar juntos podría brindarles consuelo. El funeral no fue complicado. Ludo Ji optó por una cremación sencilla, ya que conservar el cuerpo supondría un riesgo de propagación de enfermedades. Nadie cuestionó su decisión. Actualmente, no tienen la idea de que el cuerpo deba ser enterrado intacto, y se estima que no la tendrán en el futuro. Tras reducir el cuerpo a cenizas, Ludo Ji ordenó a todos que las colocaran en una pequeña caja de madera toscamente hecha, luego en una lápida con el nombre grabado y en un montículo de tierra para enterrarlas. Este fue el lugar de descanso final de Zhao He. Sin embargo, para sorpresa de Ludo Ji, su acto impulsivo tuvo un efecto inesperado. Los miembros de la tribu que asistieron al funeral de Zhao He no se dejaron abatir por el dolor. Sin que Ludo Ji dijera nada, rápidamente recuperaron el ánimo y retomaron sus labores. La razón es sencilla. Sus emociones se desahogaron y liberaron durante todo el funeral. Al ver el cuerpo de Zhao He reducido a cenizas y ser enterrado, quizás sintieron tristeza y derramaron lágrimas, pero al mismo tiempo, comprendieron claramente que la vida de Zhao He había llegado a su fin con ese funeral, mientras que la suya debía continuar. A través de este funeral, todos comprendieron este punto con claridad, y toda la tribu aceleró el paso. Ludo Ji, recién recuperado de una grave enfermedad, no optó por quedarse en su tienda para descansar. En cambio, se convirtió en el pilar espiritual de la tribu, supervisando el trabajo en diversos lugares. Por supuesto, para evitar que su pequeño cuerpo volviera a enfermar, se envolvió en 2 capas más de gruesas pieles de animales, lo que lo hacía lucir extremadamente hinchado e incluso un poco ridículo. Sin embargo, era evidente que no le importaba. En aquella época, no había muchas maneras eficaces de mantenerse calientes. Además de calentarse junto al fuego y beber sopa, solo podían abrigarse más. Sin embargo, incluso así, pasar todo el día pescando sobre el hielo podía dejarlos completamente congelados, o incluso con congelación, lo que reducía su eficacia en la pesca.
Luo Ji no tenía soluciones ingeniosas para este problema, así que recurrió al método más rudimentario: hacer que las mujeres de la tribu hirvieran agua continuamente, al tiempo que reducía a la mitad el número de redes de pesca. Originalmente, cada miembro del equipo de pesca trabajaba a tiempo completo, pero ahora han adoptado un sistema de turnos. 2 personas comparten una red y se turnan para pescar en el mismo lugar. Mientras una persona pesca, la otra va a la orilla para estirar el cuerpo y calentarse junto al fuego, minimizando así la posibilidad de congelación y asegurando que cada persona esté en relativamente buenas condiciones durante su turno, para que no estén tan lentos que no tengan tiempo de reaccionar cuando un pez quede atrapado en la red y terminen dejándolo escapar. Al mismo tiempo, Luo Ji también introdujo algunos cambios en la comida. Eliminó todos los platos de carne y pescado asados originales y los sustituyó por sopas guisadas. La razón es sencilla: cuando la comida escasea, las sopas tienden a provocar hinchazón. Si bien no llenan completamente, 2 tazones de sopa al menos satisfacen el apetito. Y lo que es más importante, esto reduce el consumo de alimentos. Afortunadamente, la mayoría de la gente de aquella época estaba acostumbrada a las dificultades y conocía las penurias de la tribu durante ese periodo. No mostraron mucho descontento con el plato de sopa, lo que hizo que Luo Ji respirara aliviado, pero no del todo satisfecho. Sabía muy bien que era un último recurso, una solución que en realidad no lo era. Los fallos en su método no tardaron en quedar al descubierto. Tan solo un día después, al 4.º día de que la temperatura se desplomara, 3 personas más se desplomaron por agotamiento. Mientras tanto, uno de los miembros enfermos de la tribu falleció al empeorar su estado. Esta situación fue sin duda un duro golpe para Luo Ji. Aunque estaba mentalmente preparado, no sirvió de nada. En el momento en que sucedió, todavía se sentía un poco conmocionado. ¿Acaso mi decisión anterior fue errónea? No, no lo fue. Si no hubiéramos hecho esto, simplemente no habría suficiente comida para todos cada día. En ese momento, comprendió claramente la presión que debía soportar como jefe. Bajo esta presión, Luo Ji dedicó casi todos los recursos humanos de la tribu a la obtención de alimentos y carbón. Al 5.º día, las 3 personas que se habían desplomado de agotamiento parecían haber recuperado algo de energía tras una noche de descanso y volvieron al trabajo, lo que hizo que Luo Ji respirara aliviado. Al 6.º día, 2 personas más de la tribu enfermaron, pero su estado no era grave. Por precaución, Luo Ji les dijo que dejaran el trabajo y descansaran. Al 7.º día, el estado de uno de los 5 pacientes empeoró considerablemente. Su rostro estaba completamente pálido y decía tener dificultad para respirar. Su tos violenta sonaba como si estuviera a punto de expulsar sus pulmones, y parecía que iba a morir. Al 8.º día, tras una noche de lucha interna, Luo Ji decidió aislar aún más al paciente, cuyo estado había empeorado. Incluso empezó a preocuparse de que las personas que iban a llevarle agua y comida pudieran contagiarse, un pensamiento que lo atormentaba. Al 9.º día, el paciente cuyo estado había empeorado no sobrevivió y murió en su tienda de campaña en la madrugada. Sin embargo, esto fue solo el principio. Las malas noticias se sucedieron una tras otra. Un viejo cazador del grupo perdió un pie y rodó por una colina mientras perseguía a un corzó. Se torció el tobillo y probablemente no podría participar en la caza durante un tiempo. Esto fue, sin duda, un doble golpe para la tribu Mingjin, cuyos víveres se estaban agotando gradualmente. Al 10.º día, la persona encargada de llevar agua y comida a pacientes se contagió. Al mismo tiempo, un miembro del equipo de pesca cayó en un agujero en el hielo debido al agotamiento, y no pudimos rescatarlo. Últimamente, la gente está muy cansada y agotada, y todos tienen hambre y están hambrientos, por lo que la situación empeora cada vez más. Al 11.º día, otro grupo de intrusos irrumpió en la tribu. Luo Ji dirigió a sus guerreros y los dejó allí para siempre en el bosque. Durante la batalla, un guerrero resultó herido accidentalmente, pero afortunadamente, la herida no fue grave. Al 12.º día, la temperatura parecía haber dejado de bajar, pero no mostraba señales de volver a subir. El ambiente en la tribu era mucho más tenso que antes, y muchos empezaron a entrar en pánico. Una atmósfera de inquietud se extendió entre ellos. Al 13.º día, los 2 pacientes se recuperaron. Esta era la noticia más maravillosa que Luo Ji había escuchado en los últimos 15 días, y lo llenó de alegría. El 14.º día, un rayo de sol se abrió paso entre las espesas nubes. A diferencia de antes, Luo Ji juraría que sentía calor. ¿Estaba subiendo la temperatura? En cualquier caso, el cielo, que había estado sombrío durante casi medio mes, se había despejado.
Capítulo 53. La reaparición del sol. Lo logramos. Lo logramos. Sintiendo el calor del sol en su cuerpo, Luo Ji se sintió como si hubiera renacido. Tras un breve momento de silencio atónito, estalló en una risa maníaca. Jaja, jajajajaja. Dios mío. Sobreviví. Sobreviví. Durante 2 semanas, fue casi insoportable. Al diablo con las temperaturas bajo cero. Al diablo con las enfermedades infecciosas. Al diablo con la crisis alimentaria. ¿Quién sabe cuánta presión había soportado durante las últimas 2 semanas? En ese momento, Luo Ji estaba liberando toda la presión y las emociones que se habían acumulado en su interior como un loco. El éxtasis de haber sobrevivido a un desastre lo había vuelto completamente loco. Toda la tribu Mingjin estaba alborotada. Las mujeres se abrazaban y lloraban, mientras que los hombres enloquecían, gritando emocionados y luego imitando a Luo Ji haciendo un gesto obsceno con el dedo medio hacia el cielo, aunque no sabían lo que significaba. Antes de la ola de frío, la tribu Mingjin se había desarrollado de forma constante y era casi autosuficiente. Ahora, con el clima más cálido, sus miembros recuperaron rápidamente su productividad tras una noche de descanso y, en pocos días, volvieron a entrar en un círculo virtuoso. El clima acababa de calentarse, pero Luo Ji no se confió. Aún envuelto en una gruesa capa de piel de animal, inspeccionó el trabajo en varias partes de la tribu y luego caminó lentamente hacia el departamento médico que había establecido oficialmente hacía unos días. De hecho, Luo Ji había impulsado el desarrollo de la medicina desde el principio y le otorgaba gran importancia. Hace mucho tiempo, seleccionó a 5 personas de la tribu cuyo nivel de inteligencia alcanzaba las 3 estrellas para que aprendieran sobre diversas hierbas de Zaoe. No pienses que las personas con un nivel de inteligencia de 3 estrellas no son buenas. En toda la tribu, aparte del propio Luo Ji, solo Luo Jin y Zhao Pan tenían un nivel de inteligencia de 4 estrellas, un total de solo 3. No había nadie con un nivel de 5 estrellas. Por lo tanto, una calificación de 3 estrellas es bastante objetiva. Al fin y al cabo, la persona promedio solo obtiene 2 estrellas, así que 3 estrellas se consideran un talento. Por desgracia para Luo Ji, el desarrollo médico de su tribu tenía un defecto fatal. No sabían por dónde empezar. Él no era médico. Sus conocimientos médicos se limitaban al sentido común. Preguntarle a Gao Su tampoco parecía servir de nada. Incluso si Gao Su le recetara algo, eso no ayudaría a Luo Ji a recolectar las hierbas él mismo. ¿Cómo? ¿Qué aspecto tenían esas hierbas? ¿Dónde estaban? ¡Ay, no, me duele la cabeza! Como resultado, el desarrollo médico tuvo que ser resuelto por los propios miembros de su tribu. Como dice el refrán, todo es difícil al principio, y ahora el departamento médico de su tribu Mingjin se encontraba estancado en ese obstáculo. El sentimiento actual de Luo Ji probablemente era: ¿qué puedo hacer? Yo también estoy desesperado. ¿Qué puedo hacer? En resumen, primero les asignó una tarea: investigar una cura para la enfermedad anterior. Luego, los dejó investigar por su cuenta. Afortunadamente, los 5 miembros del departamento médico habían aprendido mucho de Zaoe y conocían algunas hierbas, así que Luo Ji no estaba demasiado desesperado. Claro que tampoco podía ser demasiado optimista. Sentía que necesitaba urgentemente un talento de alta calidad, con un nivel superior de 4 estrellas y aptitudes médicas, para mejorar el nivel médico de su tribu. Parece que hoy hay noticias. Al caer la noche, el rostro de Luo Ji se iluminó de alegría al ver llegar a Luo Jin, envuelto en la oscuridad. Desde la creación de la tribu Roca Negra, el equipo de reconocimiento cuenta con una nueva base de operaciones. Al usarla como lugar de descanso durante sus viajes y pernoctaciones, pueden explorar cada día más. En cambio, cuando no hay noticias, Luo Jin suele pasar la noche en la tribu Roca Negra y continúa explorando al día siguiente, a menos que Luo Jin le ordene regresar. Esta vez, Luo Jin no lo llamó, sino que regresó por su cuenta, lo que solo puede significar que la misión de su equipo de reconocimiento ha logrado nuevos avances. No nos apresuramos a hablar de negocios. Ya era de noche, e incluso si actuábamos con rapidez, tendríamos que esperar hasta mañana. No había necesidad de apresurarse. Después de cenar, Luo Jin desplegó el mapa que llevaba consigo. Luo Ji ya había hecho varias copias del mismo mapa, mientras que el original lo conservaba Luo Jin. Comparado con el anterior, este mapa era mucho más completo. Luo Jin señaló rápidamente y dijo: está aquí, al suroeste de la tribu Roca Negra. Se tarda más de medio día en llegar. Hay una pequeña tribu con una población de más de 30 personas en este lugar. Al oír esto, los ojos de Luo Ji se iluminaron.
Una tribu pequeña de más de 30 personas. Según la población actual de su tribu Mingjin, la tribu más adecuada para ellos es una pequeña de 20 o 30 miembros. Si fuera más grande, sería difícil integrarlos. ¿Por qué Ludo Ji dejaría escapar a la gente y los puntos de experiencia que le entregaban? Sin embargo, la distancia es considerable. Según Luo Jin, se tardaría medio día en llegar desde la tribu Roca Negra y casi medio día desde la tribu Espejo Brillante. Si se hace un cálculo sencillo, el viaje de ida desde la tribu Espejo Brillante duraría un día entero. Aunque la tribu Mingjin goza actualmente de una ventaja militar absoluta, no puede actuar de forma temeraria sin pensar. Debe planificar con cuidado, teniendo en cuenta también su fuerza física. Tras frotarse la barbilla y reflexionar un rato, Luo Ji habló lentamente. En resumen, primero enviaremos tropas a la tribu Roca Negra, descansaremos allí una noche y luego nos dirigiremos a esa pequeña tribu temprano a la mañana siguiente. En ese momento, Luo Ji pareció darse cuenta de algo y se detuvo de nuevo. Eso no está bien. Incluso si partimos de la tribu Roca Negra, tardaríamos casi todo el día en llegar. Incluso si derrotamos fácilmente a esa pequeña tribu con nuestra fuerza superior, no tendremos tiempo suficiente para traer a su gente de vuelta a la tribu Roca Negra antes del anochecer. Al darse cuenta de esto, la voz de Luo Ji ya denotaba cierta vacilación. Entonces, ¿tendremos que descansar esta noche en esa pequeña tribu? Este asunto no es tan sencillo como parece. En pocas palabras, en esta época, solo trayendo de vuelta a la gente a su propio territorio se puede anexar al otro bando. Sin embargo, si uno se aloja en una pequeña tribu por una noche, nadie puede garantizar que sus habitantes no causen problemas durante esa noche. Desafortunadamente, no pudieron evitar descansar esa noche, porque con tanta gente, les era imposible regresar rápidamente a la tribu Blackrock durante la noche. Tendrían que esperar hasta el amanecer. Por lo tanto, para estar seguros, tendremos que traer más gente con nosotros. Tanto la tribu Mingjin como la Iyan necesitaban dejar guerreros para protegerse, por lo que no podían desplegar todas sus fuerzas. En estas circunstancias, Luo Ji tuvo que llevar más hombres para anexionarse otras tribus. En ese momento, la debilidad de su tribu, debido a la escasez de guerreros, comenzó a hacerse evidente. Capítulo 54. Plan confirmado. En esta batalla, Luo Ji originalmente quería llevar a Zhao Pan para que adquiriera experiencia, pero dada la situación actual, solo pudo dejar un pequeño grupo de guerreros para proteger a la tribu Mingjin. La tribu Mingjin era su base, y su importancia era indiscutible. No quería que su territorio fuera atacado. Por lo tanto, el candidato más adecuado era sin duda Zhao Pan. Mientras tanto, con dos guerreros lobo para ayudar, dado el talento inquebrantable de Zhao Pan y el hecho de que los demás hombres de la tribu también podrían servir como milicia en un momento crítico, Zhao Pan y sus hombres deberían poder resistir hasta que la tribu Mingjin regresara, incluso si fueran atacados por un enemigo poderoso. Por otro lado, la tribu Roca Negra también posee importantes recursos de carbón como combustible, por lo que, como medida de precaución, Luo Ji dejó a 3 guerreros lobo para que custodiaran la zona. Tras este tira y afloja, Luo Ji solo pudo reunir 12 guerreros para la siguiente batalla. Incluyéndolo a él, eran 13 en total. 4 guerreros lobo y 9 guerreros tribales comunes. Sin embargo, el enemigo era solo una pequeña tribu de unas 30 personas, así que este número debería ser suficiente. Una vez tomada la decisión, Luo Ji no dudó ni un instante. Su tribu necesitaba sangre nueva. Si su anterior negativa a aceptar más gente se debía a preocupaciones sobre la estabilidad de la tribu, entonces ese problema ya estaba resuelto. Tras superar esa dura prueba, se ha convertido en el pilar espiritual de todos los miembros de la tribu. Incluso los antiguos miembros de la tribu Zorro Rojo, cuya lealtad era mínima, ahora tienen un nivel de lealtad superior a 85 puntos, y algunos incluso alcanzan los 90 puntos. La razón es simple. Bajo el liderazgo de Luo Ji, habían superado juntos las adversidades. Los miembros originales de la tribu Zorro Rojo comprendieron claramente que aquel hombre era un líder capaz de guiarlos hacia adelante. Esta confianza, forjada en tiempos desesperados, es difícil de superar. Tras reunir a 12 guerreros, entre ellos Luo Yong, Luo Ji y su grupo de 13 llegaron sanos y salvos a la tribu Roca Negra al mediodía siguiente. No se produjo ningún accidente durante el trayecto. Al fin y al cabo, desde que la tribu Roca Negra comenzó a extraer carbón, los responsables del transporte de alimentos y carbón habían llevado recursos con frecuencia entre ambas tribus. Esta ruta les resultaba muy familiar. En tales circunstancias, sería extraño que ocurriera algún accidente.
Luo Jin, que se había adelantado, obviamente le había dicho a Zhou Tao que Luo Ji y los demás pasarían la noche descansando en la tribu Roca Negra. Así que, mucho antes de su llegada, Zhou Tao, como administrador de la tribu Roca Negra, ya había dispuesto que se instalaran tiendas de campaña en el campamento para que Luo Ji y los demás pasaran la noche. Aprovechando esta oportunidad, Luo Ji pudo inspeccionar el desarrollo de la tribu Roca Negra. Gracias a la presencia de una mina de carbón en el corazón de la tribu Roca Negra, rica en recursos carboníferos, había logrado mantenerse abrigada. Además, podían refugiarse en la mina para protegerse del viento, lo que les permitió sobrellevar la anterior ola de frío intenso con relativa facilidad. Casi un mes después, Luo Ji regresó a la tribu Roca Negra. El lugar había cambiado por completo. En su memoria, lo que antes era solo una grieta en el suelo ahora era un pozo minero. Los miembros de la tribu entraban y salían de la mina con cestas llenas de lianas y picos de piedra, trabajando diligentemente. Se podría decir que el desarrollo marchaba viento en popa. El exitoso desarrollo de la tribu Roca Negra se debió en gran medida a la gestión de Zhou Tao. Como jefe tribal, Luo Ji, naturalmente, no dudó en elogiarlo. Como recompensa, les obsequió un corzo entero, lo que en aquella época se consideraba un generoso premio. Tras una buena noche de descanso, los soldados, renovados y llenos de energía, partieron temprano a la mañana siguiente, liderados por Luo Jin. En realidad, no iban muy rápido. Por mucho que se apresuraran, les sería imposible terminar la batalla y regresar a la tribu Roca Negra antes del anochecer. Así que decidieron bajar el ritmo y permitir que cada guerrero de la tribu mantuviera su mejor condición física. Según Luo Ji, si llegan antes del anochecer, la batalla no durará mucho y terminará pronto. Después de todo, esta vez trajo consigo su as bajo la manga. Entre los 13 hombres, hay 4 honderos. En esta era antigua, donde no existían murallas ni armaduras, las unidades de proyectiles eran una verdadera arma de destrucción masiva. No tenía ningún motivo para no aprovechar la ventaja de alcance de la unidad y aplastar a su oponente con ella. Por lo tanto, los honderos necesitaban 8 cestas de vides para transportar las piedras. En cierta medida, la razón por la que no podían viajar rápidamente se debía principalmente a estas 8 cestas de piedras. ¿Cuánto falta?, preguntó Luo Ji con indiferencia, secándose el sudor de la frente. Estamos muy cerca, dijo Luo Jin, quien iba a la cabeza. Corrió hacia un árbol y revisó la marca que había hecho antes. Tenía varias marcas, y la del árbol frente a él indicaba que el objetivo no estaba lejos. Luo Ji asintió, miró a los demás y vio que los 8 hombres que portaban los proyectiles de piedra ya estaban empapados en sudor. Ya oyeron lo que dijo Luo Jin. Descansen bien, coman algo y recuperen fuerzas. Pronto nos pondremos en marcha. Tras decir eso, Luo Ji se quitó la bolsa de agua de la cintura, bebió un par de sorbos de agua y luego sacó un trozo de carne seca del bolsillo y empezó a comérselo. Estas bolsas de agua y carne deshidratada se prepararon originalmente para que el equipo de reconocimiento pudiera realizar misiones durante períodos prolongados. Sin embargo, no estaban bien hechas. Por ejemplo, la carne deshidratada, quizás debido a un procesamiento inadecuado, solo duraba 5 o 6 días antes de echarse a perder. Esto frustró mucho a Luo Ji durante bastante tiempo. Ahora hablemos de la bolsa de agua. En realidad, no requiere ninguna habilidad de costura. En pocas palabras, se trata simplemente de envolver un trozo grande de piel animal procesada, perforar algunos agujeros pequeños en un extremo, pasar tendones animales a través de ellos y, finalmente, atarla. Estas pieles animales son naturalmente resistentes, así que, siempre que no se manipulen demasiado, prácticamente no habrá fugas. Sin embargo, la desventaja de este método es el gran desperdicio de materiales. Cada cantimplora requiere un trozo grande de piel animal, lo que resulta en muy pocas cantimploras. Los 12 guerreros que lo acompañaron esta vez compartieron una cantimplora entre 3. La cantimplora de Luo Ji era un privilegio exclusivo del líder del clan. Si se dispusiera de mejores técnicas de costura, agujas e hilos, se podrían ahorrar muchos materiales y fabricar más cantimploras. Desafortunadamente, la tecnología no está disponible actualmente, y las cantimploras tienden a tener fugas, por lo que, por ahora, solo pueden usarlas así. Capítulo 55. La ventaja del alcance. Tras beber agua y comer carne seca, la ventaja de haber disminuido deliberadamente el ritmo de la marcha para conservar energía se hizo evidente de inmediato. Después de un breve descanso, todos se habían recuperado prácticamente por completo. Al salir de la espesura del bosque, los bárbaros de la tribu enemiga los divisaron claramente.
Tras un breve revuelo, 4 bárbaros armados con garrotes de madera permanecieron cautelosos a las afueras del campamento tribal, sin intención de atacar. Si bien la tribu era de nativos ancestrales, no necesariamente carecían de capacidad mental. La ventaja de estar a la defensiva radicaba en que todos eran soldados. En una situación de vida o muerte, cada miembro de una tribu cohesionada podía servir como fuerza de combate. ¿Qué insensato desaprovecharía tal ventaja? Sin duda, las tácticas del oponente fueron acertadas. Durante los primeros días, Luo Ji y sus 7 guerreros lobo no pudieron actuar a su antojo en la tribu del joven líder, lo que demostró la ventaja del defensor. En pocas palabras, luchar en territorio ajeno es realmente agotador. Por desgracia, ahora las cosas son diferentes. Esta vez trae unas bajo la manga. No es de los que ocultan nada. Luo Ji solía preferir un estilo de juego pacífico y centrado en la agricultura, pero si no le dejas la paz, nadie la tendrá. Se transformará instantáneamente en un maníaco de la guerra, desatando su as bajo la manga desde el principio. Pase lo que pase, les lanzará una ojiva nuclear primero, rápida, precisa y letal. Ahora que está en este otro mundo, su estilo no ha cambiado mucho. Mirando a los 4 bárbaros que tenía enfrente, listos para atacarlo, Luo Ji agitó la mano con calma y dijo: «Saquen el movimiento asesino». Las 4 ondas comenzaron a girar rápidamente al mismo tiempo, y el silbido que producían era extrañamente estimulante. Estos 4 honderos no eran novatos. En las 2 semanas anteriores, ya habían colaborado con otros guerreros de la tribu para repeler 2 oleadas de bárbaros que habían invadido el territorio de su tribu Mingjin. Ahora, todos manejaban las ondas con gran destreza. Ante aquellos honderos, que estaban completamente fuera de su alcance, los 4 bárbaros de la tribu contraria desconocían claramente las intenciones de Luo Ji y sus hombres. Antes de que pudieran siquiera reaccionar, a la orden de Luo Ji, 4 proyectiles de piedra, cargados con fuerza centrífuga, salieron disparados con un silbido. Esta situación inesperada pilló completamente desprevenidos a los 4 bárbaros, y uno de ellos recibió un golpe en la cabeza con una piedra, quedando con el rostro cubierto de sangre. Aturdido por el impacto, se desplomó al suelo. Los otros 3 bárbaros quedaron atónitos por el repentino ataque. Instintivamente miraron a Luo Ji y a los demás que estaban a lo lejos. Basándose en su experiencia, no pudieron reaccionar ante tal situación. Gritaron y huyeron. Uno de ellos, con cierta sensatez, no olvidó al que yacía en el suelo y lo arrastró consigo. Sinceramente, Luo Ji se sorprendió bastante de haber dado en el blanco al primer intento. Al fin y al cabo, la mayor desventaja de los honderos es su falta de precisión y su limitado tiempo de entrenamiento. Seguramente influyó la suerte, pero aún así le sorprendió. Sin que Luo Ji tuviera que decir nada más, los 4 honderos colocaron hábilmente una segunda piedra en la onda después de lanzar la primera, y luego comenzaron a girar de nuevo. Los proyectiles de piedra eran lanzados continuamente contra el campamento tribal enemigo. Si las acciones de Luo Ji se desarrollaran en un juego, sería como liderar a 4 unidades de ataque a distancia para ocupar las alturas y bloquear la puerta de la ciudad enemiga. Esta estrategia sería prácticamente imparable al comienzo del juego, y resulta que es igual en este antiguo mundo paralelo. Esta es la ventaja absoluta del ataque a distancia. Las primeras balas de piedra que les volaron la cabeza sin duda sirvieron para demostrar su autoridad. El hombre con la cabeza partida seguía tendido en el suelo, sin saber qué le había ocurrido. Con ese ejemplo a su lado, ¿quién se atrevería a salir corriendo? ¿De verdad se creían invencibles? De pie a un lado, Luo Yong se sentía algo incómodo. Había tomado prestada la onda de Zhao Pan y había practicado con ella en secreto varias veces, pero no lograba dominarla, así que finalmente se dio por vencido. Ahora, al ver a los 4 honderos demostrar su destreza y derrotar a los bárbaros de la tribu contraria sin posibilidad de defenderse, mentiría si dijera que no estaba frustrado. Parecía que solo habían venido a presenciar el espectáculo. La fuerza principal en esta batalla fueron los honderos, un hecho que Luo Ji no negó. El surgimiento de las unidades de proyectiles fue de una importancia trascendental, y como hombre moderno, ¿cómo iba a ignorarlo Luo Ji? En el campo de batalla actual, los soldados cargan con armas de fuego. ¿Acaso has visto alguna vez a alguien cargar con armas cuerpo a cuerpo? De hecho, en la actualidad, los soldados, como mucho, están equipados con un cuchillo militar para la autodefensa. En cuanto a armas como cuchillos, lanzas y garrotes, hace tiempo que desaparecieron del campo de batalla. Sin embargo, la civilización de su tribu aún se encuentra en la prehistoria, por lo que es demasiado pronto para hablar de armas de fuego.
Durante varias eras venideras, el estatus de las armas blancas seguirá siendo inamovible. El hecho de haber sacado a Luo Yong y a los demás no era para un espectáculo, sino para impedir que los bárbaros de la otra tribu se acercaran. Sin embargo, el disparo a la cabeza fue tan efectivo que les arrebató el valor para atacar. Dado que el otro bando no se atrevió a atacar, Luo Yong y los demás quedaron, naturalmente, indefensos. Por mucha frustración que sintieran Luo Yong y su equipo, desde la perspectiva de Luo Ji como comandante, esta era claramente la situación que más le alegraba ver. Tras comprobar la cantidad de piedras que les quedaban a los honderos, y con la mitad aún disponible, Luo Ji comenzó a persuadirlos para que se rindieran. La derrota de esta pequeña tribu era inevitable desde el principio hasta el final. Para Luo Ji y sus hombres, la parte más difícil de esta batalla era la distancia. La distancia entre las tribus les resultaba un tanto molesta. Aparte de eso, no había presión ni amenaza. Haciendo señas a Luo Yong y a los demás para que no bajaran la guardia, Luo Ji y su grupo, como vencedores, entraron con paso firme en el campamento tribal. Para evitar un alboroto innecesario, Luo Ji se quitó la máscara de hueso de lobo de la cara con antelación y luego ordenó que sacaran a las 30 y tantas personas de la tribu y las reunieran en el centro del campamento. Luo Ji echó un vistazo a la multitud y una leve sorpresa se reflejó en su rostro. La tribu contaba con más de 30 personas, entre hombres, mujeres y niños. A primera vista, no parecía inusual. Pero el problema era que la zona acababa de sufrir una ola de frío hacía poco. El frío intenso duró medio mes. Incluso con la calefacción de carbón y los recursos pesqueros del lago Mingjin, la tribu Mingjin lo pasaba mal. ¿Cómo había logrado sobrevivir una tribu tan pequeña? Luo Ji arqueó una ceja, con una expresión ligeramente sutil. ¿De verdad? ¿Tengo tanta suerte? ¿Todo lo que necesito me llega? Capítulo 56. Aturdido. Luo Ji sentía que su suerte siempre había sido muy misteriosa. Cuando jugaba a juegos gacha, los líderes del grupo solían considerarlo un jugador afortunado. Pero en realidad, sabía que su suerte era impredecible. Cuando le iba bien, le iba de maravilla, y cuando le iba mal, le iba fatal. Ni él mismo lograba entenderla. ¿Esta tribu cuenta con personal médico? En ese momento, Luo Ji se sintió nervioso e inquieto. Sin perder tiempo, aprovechó la oportunidad cuando todos los miembros de la tribu se reunieron para abrir el panel uno por uno y comprobar, aprovechando así su lealtad. Tras confirmar rápidamente la identidad de más de una docena de personas, la expresión de Luo Ji se tornó ligeramente seria. Sin mencionar a los profesionales de la medicina, entre ellos no había ni una sola persona que destacara remotamente. Varios eran incluso personas comunes y corrientes, con apenas 2 estrellas en todos los atributos. En esta época, quienes carecían de habilidades especiales solo podían ser empleados como obreros o ayudantes. Sin embargo, la impredecible suerte que Luo Ji ha tenido en el pasado le ha inculcado la mentalidad de no rendirse jamás hasta el último momento. Aún queda casi la mitad de la gente, así que es demasiado pronto para desanimarse. Tras examinar a 5 o 6 personas más, finalmente encontró a alguien que pudo mejorar un poco el ánimo de Luo Ji. El miembro del equipo de caza tribal aumentó en 1. Continuó buscando y, tal vez tras un período de mala suerte, su fortuna comenzó a mejorar ligeramente. Entonces descubrió varios talentos más cuyos límites de atributos, ya fueran simples o duales, alcanzaron las 3 estrellas. Sin embargo, en ese momento, Luo Ji, quien había visto a la última persona de la tribu, no estaba nada contento. Maldita sea. ¿Dónde estaba el talento médico prometido? Incluso había visto a ese mocoso de la tribu con mocos colgando de su nariz, y no había ninguno. ¿Están aquí todos los miembros de la tribu? Preguntó Luo Ji de nuevo, aún algo reacio a darse por vencido. No podía ser simple suerte que un grupo de ancianos, débiles, enfermos y discapacitados como él hubiera sobrevivido a esas 2 semanas de frío intenso. Ante la pregunta de Luo Ji, un anciano que aparentaba tener al menos 60 años se adelantó lentamente del grupo. Aunque el extraño comportamiento de Luo Ji, que miraba a cada persona individualmente, lo había desconcertado, ¿qué podía no comprender un anciano que había vivido casi toda su vida? La situación escapaba a su control. Ser esclavo de otra tribu era mejor que morir en ese momento. Teniendo esto en cuenta, el anciano se mostró bastante cooperativo y dijo, «Aquí está todo, señor». Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, Luo Ji retrocedió involuntariamente 2 pasos, tapándose la nariz por instinto. Las palabras que tenía en la punta de la lengua se le escaparon. «Maldita sea. Tu aliento huele a ajo. ¿Cuánto ajo comiste?»
En el instante en que se pronunciaron esas palabras, el anciano se quedó paralizado, Luo Yong y los demás también, e incluso Luo Ji se quedó atónito. Los demás se quedaron atónitos porque no tenían ni idea de qué era el ajo, pero Luo Ji se quedó atónito porque aquí sí que podía olerlo. En ese momento, inexplicablemente empezó a comprender. Había ajo allí. ¿Comiste algo, verdad? Luo Ji, al darse cuenta de lo que había sucedido, miró fijamente al anciano que tenía delante. En esta época, no es fácil llegar a su edad. El anciano era, sin duda, una persona sensata. Al ver que ya no podía ocultar su secreto, confesó con sinceridad. Metió la mano en el bolsillo y de repente encontró algo. Luo Ji lo examinó y vio que era ajo. Además, el ajo estaba claramente seco, por lo que se podía conservar durante mucho tiempo. El ajo es una maravilla. Luo Ji recuerda perfectamente que, cuando estaba en primaria, durante la temporada de gripe, siempre le ponían 3 dientes de ajo extra en su almuerzo. Este ingrediente previene la gripe, combate el cáncer y alivia los resfriados. Y lo más importante, la panceta de cerdo con ajo es su plato favorito. Solo de pensarlo se le hace agua a la boca. La vida sin condimentos es muy difícil. Su boca estaba tan insípida. Si no fuera por el grupo de personas que lo observaban, habría pelado un diente de ajo y se lo habría metido en la boca. La razón por la que la gente de esta tribu pudo sobrevivir fue, obviamente, porque comían mucho ajo a diario, lo que les proporcionó un sistema inmunológico fuerte. Manteniendo su imagen de líder del clan, Luo Ji sostuvo el diente de ajo en su mano y luego miró al anciano. El anciano era astuto y experimentado, y Luo Ji presentía que no era honesto. Por supuesto, la razón principal era que había comprobado el nivel de lealtad del anciano, que era de solo 65 puntos. Sumado a la actitud bastante cooperativa que había mostrado el anciano hacía un momento, comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Esta persona probablemente sea indecisa y se deja influenciar fácilmente por la corriente. No es precisamente real, pero en circunstancias normales no causará problemas. Pensándolo bien, tiene sentido. El anciano ha vivido tanto tiempo, así que obviamente sabe mucho sobre cómo sobrevivir. Con esto en mente, Luo Ji decidió engañarlo. ¿Qué más? Sácalo todo. Al oír esto, los músculos de Luo Yong se tensaron. A diferencia de Luo Ji, él no tramaba nada, y su razonamiento era simple. Si el líder de su clan decía que existía, entonces definitivamente existía. Este viejo no estaba siendo honesto. Pensando esto, Luo Yong lo fulminó con la mirada, con una clara hostilidad en los ojos. Al percibir la mirada hostil y ver aquel físico musculoso, el anciano sintió un escalofrío. No se atrevió a intentar nada más y rápidamente ordenó a sus hombres que sacaran todas sus pertenencias. Al ver al grupo de personas apresurándose a mover las cosas, Luo Ji miró a Luo Yong, que seguía protestando, y no pudo evitar poner los ojos en blanco. Ponte la ropa. Es pleno invierno, ¿no tienes frío? Aunque la temperatura ha subido últimamente, todavía no es primavera. Tras escuchar eso, Luo Ji se estremeció y se vistió rápidamente. Tras todo aquel alboroto, el anciano ordenó a sus hombres que sacaran todos los tesoros que había guardado. Al ver la pila de cosas frente a él, Luo Ji no pudo evitar sonreír. Esta pequeña tribu tenía mucho más que ofrecer de lo que había imaginado. Ni qué decir tiene que, después de secarlos, hay un montón de dientes de ajo apilados, y al lado, ¿no es eso un montón de repollos redondos bastante grandes? Con una col en la mano, no sé si es por la baja temperatura o porque no se almacenó bien, pero en estos tiempos, ¿a quién le importa eso? Basta con tener algo para comer. Si la gente es tan exigente, ¿cuántas personas morirán de hambre? En ese momento, Luo Ji se sintió a la vez enojado y divertido. Enojado porque el anciano ocultaba sus secretos con demasiada desfachatez. En cuanto a la diversión, era obvio que, aunque no había encontrado personal médico en este viaje, sí había descubierto ajo y repollo, lo cual bastó para hacer reír a Luo Ji en plena noche. Sin dejar que la sonrisa se reflejara en su rostro, Luo Ji forzó una expresión severa y dijo con vehemencia: ¿algo más? Se ha ido de verdad, señor. El anciano lloró, con el rostro contraído en una expresión de tristeza, con un aspecto completamente desolado. Luo Ji no parecía tener ninguna opinión en particular al respecto, pensando que ya era hora. Habló con indiferencia, como si estuviera cumpliendo con el trámite. ¿De verdad nada? Si descubro que ocultas algo más, será mejor que pienses en lo que te pasará. Antes de que pudiera siquiera terminar el proceso, el rostro del anciano se ensombreció repentinamente. Esta vez, Luo Ji se quedó completamente estupefacto. Maldita sea. ¿De verdad tenía algo?
¿Cuántos bienes ilícitos escondía? Si este anciano hubiera vivido en cualquier otra dinastía, sería un funcionario corrupto de mala fama. De esos que serían recordados por toda la eternidad. Capítulo 57. Personas con talento. Luo Ji se quedó sin palabras. Ese tipo era un magnate codicioso. En ese momento, se dio cuenta de que no solo él, sino todos los demás miembros de la pequeña tribu miraban al anciano de forma diferente. Luo Ji, inconscientemente, hizo clic en los paneles de atributos de esas personas y echó un vistazo. Se quedó atónito al instante. Había ganado algunos puntos de lealtad. Dios mío, estaba completamente impactado. Tras entretenerse un buen rato, esta vez el hallazgo secreto del anciano no sorprendió a Luo Ji. Era un trozo de carne del tamaño de la palma de la mano, y no sabía si era carne de corzo o de algún otro tipo. Para la tribu Mingjin, que no tenía escasez de carne pero sí de cosechas, el trozo de carne del anciano no le importó a Luo Ji. Sin embargo, la situación de esta tribu era muy diferente. Ellos sí tenían escasez de carne. La ofrenda personal del anciano había provocado una gran indignación pública. No tendrás ninguna intención oculta, ¿verdad? La voz de Luo Ji sonó algo insegura mientras tomaba el trozo de carne. Después de todo, ese anciano que tenía delante no dejaba de ponerlo a prueba. Sintiendo las miradas indignadas dirigidas hacia él, el anciano estuvo a punto de llorar. Sabía que estaba completamente deshonrado y que su reputación estaba arruinada en sus últimos años. ¿Todo se ha ido, de verdad? ¿Todo se ha ido? ¿De verdad se ha ido? Preguntó Luo Ji de nuevo. ¿Realmente se ha ido? Esta vez el anciano lloró de verdad, lloró tan desconsoladamente, pero por desgracia nadie se compadeció de él. Para mayor seguridad, finalmente ordenaron que alguien registrara la tienda y el cuerpo del anciano. Unos minutos después, Luo Yong, sin palabras, se acercó a Luo Ji con un paquete de piel de animal cubierto de barro. Al abrirlo, encontraron 2 dientes de ajo, 3 trozos de carne. Al ver esto, quizás dominado por la ira, el anciano puso los ojos en blanco y se desplomó al suelo, inconsciente. Luo Ji lo ignoró y preguntó con la misma expresión de asombro. ¿Dónde lo encontraste? Dentro de la tienda, bajo la piel de animal donde duermes, enterrado en el pozo de abajo. Probablemente la mayoría de la gente no pensaría en ese lugar. Sin embargo, recientemente, su tribu Mingjin había estado cavando un pozo allí para enterrar carbón para la calefacción. Luo Yong, que de repente lo recordó, hojeó el montón sin pensarlo mucho y no esperaba encontrar nada. Para ser honesto, él mismo estaba bastante confundido. ¡Qué talento! Luo Ji estaba completamente convencido. Si no hubiera estado sosteniendo 2 dientes de ajo, habría aplaudido al anciano. Claro que su tribu Mingjin, con su pequeña escala, no podía permitirse semejante talento. ¡Qué lástima! Arrastrándolo y enterrándolo en una fosa. Sigo vivo. Al oír esto, el anciano, que hacía un momento estaba inconsciente, se levantó de un salto. Pensó que Luo Ji lo había creído muerto y que por eso había mandado cavar una fosa para enterrarlo. Pero en cuanto se levantó y vio la sonrisa ambigua de Luo Ji, se dio cuenta de que a este no le importaba si estaba vivo o muerto, y que simplemente quería enterrarlo. Al darse cuenta de esto, el rostro del anciano palideció al instante, e inmediatamente comenzó a suplicar clemencia, con el rostro surcado de lágrimas y sollozos. «Tenga piedad de mí, señor, tenga piedad de mí. ¿Me perdonarás?» Luo Ji giró su rígido cuello. «¿Por qué no le preguntas a tu tribu si te perdonarán?» No hacía falta preguntar. Esas miradas, algunas frías y otras resentidas, lo decían todo. A diferencia de algunas tribus grandes con poblaciones numerosas, las tribus pequeñas de esta época valoraban la unidad por encima de todo. Siendo inherentemente débiles, ¿cómo podrían sobrevivir en esta época si no estaban unidas? La tribu Mingjin original no era la excepción. Con más de 30 miembros, casi todos se consideraban familia. Como anciano de la tribu, podría haber comido un poco más en cada comida sin que nadie dijera nada. Pero su error fue esconder tanta comida. La gente de esta tribu seguramente había muerto de hambre antes, y este anciano acaparó tanta comida y se quedó de brazos cruzados viendo cómo morían. Esto violó el tabú más intolerable para estas pequeñas tribus. Ignorando los gritos y súplicas del anciano, con su pequeño cuerpo, no había manera de que pudiera liberarse del agarre del Luoyón. Por un giro del destino, Luo Ji no sabía si agradecerle al anciano por ayudarlo a atraer el odio, lo que provocó que la lealtad de los demás miembros de la tribu aumentara constantemente al doble.
Originalmente, había bastantes personas en esta tribu con una lealtad inferior a 70 puntos, pero ahora, después de una reconfirmación, la lealtad de todos es de al menos 70 puntos, llegando el máximo a 76 puntos. En la cena, Luo Ji no escatimó en carne ni repollo. Sin embargo, valoraba aún más el ajo, al que se le atribuían propiedades para prevenir la gripe y combatir el cáncer. Simplemente cocinó la comida y la repartió. Sin duda, este gesto le granjeó aún más lealtad. Luo Ji estaba bastante satisfecho con esto. Al menos, estas personas se habían liberado de las filas de los oportunistas. Sin embargo, no podía bajar la guardia. Al caer la noche, necesitaban descansar. Luo Ji dispuso que los menos leales se alojaran en la misma tienda, mientras que la tarea de vigilar recayó, naturalmente, en Luo Yong y su grupo. La noche transcurrió con relativa tranquilidad, ya que él había reunido y custodiado al grupo con la menor lealtad, por lo que, incluso si hubieran querido causar problemas, probablemente no habrían podido. A la mañana siguiente, sabiendo que allí había recursos agrícolas como repollo y ajo, ¿cómo iba a poder Luo Ji marcharse así sin más? Para ser sincero, la noche anterior, antes de acostarse, incluso había pensado en la posibilidad de construir otra ciudad filial en ese lugar. Por supuesto, ese pensamiento solo le cruzó la mente fugazmente. Luo Ji, que aún conservaba cierta racionalidad, sabía muy bien que, con la población actual de su tribu Mingjin, construir otra ciudad filial sería como buscar la muerte. No se trataba de un recurso inamovible como una mina de carbón. En cuanto a las cosechas, podía simplemente arrancarlas todas y llevárselas. Con los miembros de la tribu a la cabeza, Luo Ji encontró rápidamente el lugar. Sin más dilación, todos colaboraron para desenterrar todo lo que pudieran. La decisión de Luo Ji retrasó su regreso hasta el mediodía. Parecía que no llegarían hoy a la tribu Mingjin y tendrían que pasar la noche de nuevo en la tribu Heian. Sin embargo, eso no importó. Este viaje produjo dos tipos de recursos agrícolas y atrajo a más de 30 personas. Fue una gran cosecha, y valió la pena sin importar cómo se mire. Luo Ji, que había regresado con la carga completa, estaba de muy buen humor. Casi estaba listo para cantar y bailar para celebrar. El hecho de haber llegado un día tarde a la tribu Mingjin no afectaba en absoluto su buen ánimo. Capítulo 58. Identificación de riesgos. Quizás el destino no soportaba ver a Luo Ji tan contento y lo maltrataba deliberadamente. Un miembro del equipo de reconocimiento que esperaba en la tribu Roca Negra trajo noticias que hicieron que la alegría en el rostro de Luo Ji se desvaneciera rápidamente. En los pocos días que estuvo ausente, parecía que otras tribus habían descubierto la ubicación de la tribu Espejo Brillante. Al enterarse de la noticia, Luo Ji no tenía ningún deseo de pasar otra noche en la tribu Roca Negra. Inmediatamente tomó a Luo Yong y a algunos otros guerreros lobo y partió primero, escoltándolos de regreso a la tribu Espejo Brillante durante la noche. Al atravesar el bosque y contemplar el campamento tribal, apaciblemente situado junto al lago Espejo, Luo Ji suspiró aliviado. Parecía que el otro bando no había actuado precipitadamente. Después de todo, en esta época, su tribu Espejo era considerada una tribu numerosa, y su tamaño era suficiente para que muchas tribus lo pensaran dos veces antes de actuar. Al regresar a la tribu, Luo Ji llamó inmediatamente a Zhao Pan para informarse sobre la situación. Cuando Zhao Pan vio a Luo Ji, se sintió lleno de remordimiento. Fue mi negligencia no haber podido detener a esos intrusos a tiempo. Al ver la expresión de reproche de Zhao Pan, Luo Ji agitó la mano y dijo, no es culpa tuya. Cuéntame los detalles. Zhao Pan había organizado sus ideas con claridad hacía rato y hablaba con orden, algo que Luo Ji apreciaba de él. En resumen, otros bárbaros habían aparecido cerca de la tribu Mingjin, pero se mostraron cautelosos y no tomaron ninguna medida. Al ser descubiertos, huyeron. Zhao Pan ya había enviado a un miembro del equipo de reconocimiento a seguir sus huellas, con la esperanza de encontrar la ubicación del campamento bárbaro. Luo Ji asintió, de acuerdo con la respuesta de Zhao Pan. Sería demasiado pasivo si el otro bando supiera su ubicación, pero ellos desconocían dónde se encontraba el campamento enemigo. ¿Ha regresado el explorador? Preguntó Luo Ji inconscientemente. Todavía no. Zhao Pan negó con la cabeza. De acuerdo, lo entiendo. Han trabajado mucho estos últimos días. Vuelvan a sus tiendas y descansen temprano. Desde que fabricaron las bolsas de agua de piel de animal y la carne seca, los exploradores han estado dedicando mucho más tiempo a las misiones. No es raro que no regresen alguna noche. Luo Ji no estaba particularmente preocupado, ya que todos eran veteranos experimentados.
Quizás tuvieran habilidades de combate limitadas, pero su capacidad para protegerse en la naturaleza era excelente. En comparación, el estado mental de Zhao Pan le preocupaba aún más. Al ver sus ojos con ojeras tan marcadas, Luo Ji supo que Zhao Pan no había dormido bien los 2 días anteriores tras lo sucedido. Así que, tras comprender la situación, le dijo rápidamente a Zhao Pan que fuera a descansar. Tras la partida de Zhao Pan, Luo Ji exhaló un largo suspiro. Sabía perfectamente dónde radicaba el problema. Su tribu solo contaba con 18 guerreros en total. 3 custodiaban la tribu Roca Negra, 3 la tribu Espejo Brillante, y los 12 restantes se habían marchado de expedición con él. Esto provocaba que los 3 guerreros de la tribu Espejo Brillante, incluidos Zhao Pan, no fueran suficientes para cumplir con sus tareas de patrulla. Con tan pocos hombres patrullando, la eficiencia disminuiría, la vigilancia alrededor de la tribu se debilitaría y bárbaros de otras tribus podrían llegar por accidente y descubrir la ubicación de la tribu Espejo Brillante. La solución a este problema es sencilla en teoría, pero bastante complicada en la práctica. Su tribu necesita establecer un equipo de patrulla independiente, similar a la policía moderna, pero les falta personal. La agricultura debe desarrollarse, la pesca no puede detenerse, el carbón también es un recurso importante, por no hablar de las fortificaciones defensivas. Les falta gente por todas partes. Dada esta situación particular, para ahorrar personal, Luo Ji solía asignar las patrullas a los guerreros de la tribu. Algunos entrenaban mientras otros patrullaban, manteniendo un ciclo. Sin embargo, con este sistema, cuando debían emprender una expedición, las tareas del equipo de patrulla no podían ser atendidas simultáneamente. Sin embargo, si decidieran seleccionar específicamente a otro grupo de personas para formar un equipo de patrulla con el fin de evitar este problema, francamente, en las primeras etapas del desarrollo de su tribu, cuando había escasez de gente por todas partes, este enfoque sería un tanto inútil. Tuvo que tomar una decisión. Sacrificar parte de la mano de obra para lograr una mayor estabilidad en las patrullas y una mayor seguridad para la tribu, o mantener la mano de obra y dejar que los guerreros tribales continuaran patrullando, ya que no necesitaban ir de expedición con frecuencia y podían arreglárselas la mayor parte del tiempo. Estaba algo indeciso, pero no tenía prisa. Al fin y al cabo, acababan de regresar y aún no había tenido tiempo de asimilar la llegada de las 30 y tantas personas. No pensaba hacer ningún cambio a corto plazo. Al mismo tiempo, Luo Ji estaba algo preparado para el hecho de que la ubicación de la tribu Minjin hubiera quedado al descubierto. Una tribu tan grande no podía esconderse para siempre sin ser descubierta. Simplemente había estado dilatando el proceso con la intención de permanecer oculto el mayor tiempo posible. Era solo cuestión de tiempo antes de que se descubriera su paradero, por lo que estaba tan ansioso por construir murallas y fortificaciones para hacer frente a esta situación. Ahora, solo puede decirse que ha llegado el momento. Tras haber experimentado un período de frío extremo, se estima que todas las tribus están enviando gente a buscar alimento o nuevos asentamientos durante esta época. Esto aumenta las probabilidades y los riesgos de que las tribus revelen su ubicación a las demás, y Luo Ji cree que su tribu no es, ni mucho menos, la primera. Antes de que los exploradores regresaran a la tribu e informaran sobre lo sucedido, Luo Ji no podía tomar ninguna otra decisión. Solo podía mantener las patrullas y la vigilancia alrededor del campamento tribal y esperar a ver qué ocurría. Al mismo tiempo, no olvidó abrir su panel de atributos para comprobar los cambios en cada punto. Como había iniciado previamente un proyecto cultural llamado Sistema de Apellidos, cada miembro de su tribu con un nombre formal tenía la oportunidad de aportar un punto cultural cada día, lo que se denominaba autoproducción y autoconsumo. Sin embargo, este proyecto que él mismo produjo y vendió provoca que las notificaciones del sistema no dejen de sonar en su cabeza cuando tiene suerte, lo cual es extremadamente molesto, ¿sabes? Especialmente cuando Luo Ji se resfrió y se sentía mareado y aturdido, las constantes notificaciones del sistema le provocaban un fuerte dolor de cabeza, así que intentó desactivarlas, y resultó que era posible. Después de eso, no pensaba volver a usarlo. Podía simplemente revisarlo cada 2 o 3 días, o cada noche antes de acostarse. Además, comparado con el dolor de acumular puntos uno por uno con tanto esfuerzo, prefería la sorpresa de revisarlo de vez en cuando y descubrir de repente que había ganado muchos puntos, como ahora. Capítulo 59. Esto es algo bueno. Al observar el considerable aumento en la cantidad de nuevos proyectos y los diversos tipos de puntos frente a él, Luo Ji tarareó inconscientemente una pequeña melodía.
Quizás gracias a la reciente cosecha y al descubrimiento del ajo y el repollo, finalmente contaba con suficientes puntos de producción. Decidió mejorar el proyecto de cultivo al nivel 1, aumentando la eficiencia de desarrollo y el rendimiento en un 10%, lo que le infundió aún más confianza en el futuro desarrollo agrícola de la tribu. Al mismo tiempo, también obtuvo muchos puntos militares. Quizás gracias al arduo trabajo del Departamento de Artillería, se añadió un nuevo proyecto llamado Investigación y Desarrollo de Artillería a su sector militar. Investigación de armamento, nivel 0. Aumenta la tasa de éxito en la investigación de equipo militar en un 5% y mejora la eficiencia en un 10%. Como era de esperar, en ese momento Luo Ji abandonó por completo el proyecto de fabricación de equipo, que se había iniciado hacía tiempo pero seguía en el nivel 0. Con un simple gesto de la mano, mejoró decididamente investigación de armamento al nivel 1. Entonces, con buen ánimo, centró su atención en el siguiente proyecto que podría progresar, o mejor dicho, en el proyecto en el que esperaba que progresara, el sector médico. Por favor, por favor, por favor. Una mezcla de alegría y nerviosismo se coló en la voz de Luo Ji mientras rezaba. Tocó la pantalla y la interfaz cambió. Al ver aparecer instantáneamente los proyectos de desarrollo médico ante él, el corazón de Luo Ji latió con fuerza. Lo tengo. El tercero. Originalmente, la sección médica solo tenía 2 artículos: higiene médica y tratamiento de heridas. Para reducir la posibilidad de infecciones en las heridas de los miembros de la tribu, Luo Ji decidió mejorar la sección de higiene médica al nivel 1. Ahora se ha añadido un nuevo artículo a esta lista. Atención médica, nivel 0. Los pacientes lesionados que reciben una atención adecuada tienen un 10% más de probabilidades de recuperarse y un 10% más de velocidad de recuperación. Esto es justo lo que estaba buscando. Lleno de emoción, Luo Ji no lo dudó ni un segundo. Para alguien como él, que aún no había descubierto ningún talento médico, esto era justo lo que necesitaba. Aunque sonaba un poco extraño, fue una suerte que muchas personas de la tribu se hubieran infectado y estuvieran recuperándose. Durante su recuperación, se activó este proyecto médico, lo que permitió a Luo Ji acumular suficientes puntos médicos y subir al nivel 1. Los acontecimientos anteriores solo podían describirse como una bendición a medias. Tras completar la mejora de atención médica, Luo Ji se tranquilizó considerablemente. No había mucho progreso en otros proyectos. En cuanto a los proyectos culturales, había acumulado bastantes puntos mediante la autoproducción y la autoventa, pero, por desgracia, no se desbloqueaban nuevos proyectos. Además, aún le faltaban puntos para alcanzar el nivel 2, 50 puntos. Luo Ji creía que la principal razón era que el entorno de vida en esta época era demasiado duro, dejándole poco tiempo y ganas de ocuparse de cualquier cosa relacionada con la cultura. Además de los proyectos industriales iniciales de tala y minería, se activó otro proyecto de construcción. Al fin y al cabo, había estado ocupado construyendo las murallas de la ciudad últimamente, pero lamentablemente no tenía suficientes puntos. Sorprendentemente, era difícil conseguir puntos industriales. Los acontecimientos del día habían llegado a su fin, y tras tanto viaje, estaba exhausto y somnoliento. Sus párpados estaban a punto de cerrarse, y en cuanto cerró los ojos, se quedó dormido al instante sin ningún esfuerzo. Durmió profundamente hasta el amanecer. Luo Ji se estiró y salió gateando de la tienda. Parecía haberse quedado dormido. Todos los demás miembros de la tribu ya habían empezado a trabajar. Encontré una hoguera y me senté, sirviéndome con cuidado un tazón de sopa caliente para entrar en calor. Luego, fui organizando mentalmente las cosas que tenía que hacer ese día. Lo más urgente era cómo acomodar a las 30 y tantas personas que acababan de llegar. Todavía quedan bastantes espacios vacíos en el campamento tribal. Cuando marcó los lugares para construir las defensas de la ciudad, tuvo en cuenta el futuro crecimiento de la población, por lo que deliberadamente los trazó con un tamaño mucho mayor. Sin embargo, parece que los nuevos reclutas aún no han llegado. Son bastantes y llevan consigo muchísimas tierras de cultivo, así que obviamente van muy despacio. Para cuando lleguen, probablemente ya será después del mediodía. Pero muchas cosas solo se pueden asignar con detalle una vez que lleguen. Además, parece que los exploradores que Zhao Pan envió antes aún no han regresado y no sabemos cómo les va. Justo cuando Luo Ji pensaba esto, el explorador regresó. El explorador, con aspecto cansado del viaje, corrió inmediatamente hacia Luo Ji y dijo: «Jefe. Bueno, ¿cómo va la investigación? ¿Has encontrado la ubicación del campamento de esa tribu?»
Mientras hablaba, Ludoji le entregó al explorador un tazón de sopa caliente, indicándole que respirara hondo y hablara despacio. Por cierto, en esta tribu, tiene dos títulos: jefe de clan y líder. Los miembros originales de la tribu Mingjin, como Luoyong y Ludojin, llaman a Ludoji jefe de clan, mientras que los que se unieron después lo llaman líder. A Ludoji no le importa demasiado, siempre y cuando sus palabras tengan peso. De lo contrario, aunque lo llamen emperador, será inútil si sus palabras no tienen peso. Tras terminar un tazón de sopa caliente, el rostro del explorador recuperó algo de color, ya que estaba pálido por el frío. Al verlo, Ludoji se preocupó de repente de que el explorador pudiera resfriarse, puesto que aún hacía bastante frío. Después de pasar la noche a la intemperie, bajo el viento y la lluvia, su estado era comprensible. Ah, claro, prueba esto. De repente, Ludoji recordó algo y rebuscó en sus bolsillos. Casi había olvidado que, aunque la cosecha aún estaba a sus espaldas, había recuperado distraídamente las 2 cabezas de ajo que sostenía antes. Jefe, ¿qué es esto? El explorador, que nunca antes había visto ajo, estaba completamente desconcertado. Así mientras hablaba, Ludoji sacó otro diente de ajo, le quitó la piel y se lo metió en la boca. Luego lo masticó con gran gusto. Aunque el ajo tenía menos sabor por la época del año, Ludoji llevaba mucho tiempo con la boca insípida. ¿Qué tenía de exigente? Al ver esto, el explorador hizo lo mismo y se metió un diente de ajo en la boca. Sin embargo, como nunca antes había comido ajo, el resultado era predecible. El olor lo abrumó y su rostro se contrajo de dolor de inmediato. Tos, 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 tos. Jefe, esto, jajajaja, Ludoji estalló en carcajadas al ver la expresión de vergüenza de la otra persona por no estar acostumbrada al ajo, mientras le recordaba. Trágatelo, es bueno, puede prevenir el resfriado. ¿En serio? Tos, 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 en realidad, aunque Ludoji no lo hubiera dicho, no lo habría escupido. La gente de esta época nunca ha sido exigente con la comida. Para llenar sus estómagos, comen lo que sea, sin importar si sabe bien o mal. No sabía si era por las palabras de Ludoji, pero tras tragar el contenido, sintió una agradable sensación de calor en el estómago. En ese instante, comprendió que lo que tenía en la mano era, en efecto, algo bueno, tal como había dicho el líder. Capítulo 60. Juicio y ventaja. Tras haber experimentado personalmente los efectos del ajo, la mirada del explorador hacia el diente de ajo que sostenía en la mano cambió claramente, y su estado de ánimo se tornó algo contradictorio. Al ver esto, Ludoji soltó 2 risitas. Aquí tienes el ajo, considéralo una recompensa por tu misión. ¿De verdad? Gracias, jefe. El explorador estaba eufórico por la recompensa. Se imaginaba congelado en una misión, y si pudiera meterse un diente de ajo en la boca. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su pensamiento, Ludoji, como si se diera cuenta de algo, volvió a hablar rápidamente. Ah, por cierto, solo un aviso, no comas esto mientras estés en una misión. ¿Eh? ¿Por qué? Estaba teniendo una idea genial, pero en un abrir y cerrar de ojos, el líder le recordó que no debía comer durante una misión, lo que lo dejó un poco confundido. Ludoji solo había hecho una sugerencia de pasada, pero no esperaba que Ludoji tuviera razón. Estaba a la vez divertido y exasperado. Solo respira hondo y lo sabrás, dijo Ludoji. Siguiendo las instrucciones de Ludoji, exhaló y aspiró con naturalidad, y al instante su rostro se puso completamente pálido. Uf, este olor, ¿lo tienes? El olor es demasiado fuerte. Tras comprobar que la otra parte había descansado lo suficiente, Ludoji cambió rápidamente de tema y habló de negocios. El explorador desplegó el mapa que llevaba consigo y señaló una marca. Evidentemente, ya había marcado la ubicación de la tribu enemiga en el mapa cuando la descubrió. Este lugar, al mirar el punto que la otra persona señalaba, Ludoji frunció aún más el ceño. ¿El borde exterior del bosque, al oeste? Sí, asintió el explorador. Desde la tribu, se tarda aproximadamente medio día en viajar si se conoce el terreno. Ya hemos explorado esa zona antes. En aquel entonces no había ninguna tribu acantonada allí. Probablemente emigraron después. ¿Y el número de personas? ¿Lo has comprobado? Insistió Ludoji. La situación era un tanto delicada. A decir verdad, ya sentía que se estorbaban mutuamente.
Aunque apenas habían acogido a poco más de 30 personas, si se trataba de una tribu pequeña, Luo Ji ya había decidido absorberla por la fuerza. A juzgar por las tiendas de campaña del campamento, probablemente haya 40 o 50 personas. El explorador hizo una breve pausa en este punto. Además, también vi a algunas personas de esa tribu que llevaban hachas de piedra y lanzas de piedra. Al oír esta noticia, las pupilas de Luo Ji se contrajeron visiblemente. ¿Es la tribu a la que expulsamos a la fuerza la última vez? No debería ser así, dijo el explorador, sacudiendo la cabeza. No vi ninguna cara conocida en la otra tribu. El corazón de Luo Ji se encogió. A decir verdad, esta respuesta era aún peor. Considerando la fuerza del joven jefe, la tribu anterior no era fácil de vencer. Pero al menos ya sabían lo poderosos que eran. Si se sentían intimidados, tal vez se marcharían sin siquiera tener que luchar. Después de todo, si sabes que no puedes ganar, ¿por qué insistir en luchar? ¿Acaso no sería buscarse problemas? Pero la situación actual le ha traído a Luo Ji una noticia que no quería oír en absoluto. Hachas y lanzas de piedra se han extendido por toda la zona. Jamás esperó que sucediera tan rápido. El origen es su tribu Mingjin, pero la razón es sin duda la tribu a la que expulsaron en aquel entonces. Esta situación indica que el poder de combate de los antiguos bárbaros está aumentando, aunque Luo Ji ya ha desarrollado la Honda, un arma poderosa, para mantener su ventaja en armamento. Pero, sinceramente, las ondas no son difíciles de hacer en absoluto, lo que significa que, después de verlas hacer un par de veces, la otra parte bien podría aprender a hacerlas. Al pensar en esto, sintió presión. Para Luo Ji, en ese momento, la tribu exterior no representaba una gran amenaza. Lo que lo amenazaba era la situación en su conjunto. Una vez que su ventaja en armamento y equipo desapareciera, ¿podría mantener su racha ganadora? Luo Ji solo podía preguntárselo, porque esa ventaja era su mayor activo en ese momento. No, debo crear armas que estos nativos no puedan imitar en poco tiempo, para así mantener una ventaja a largo plazo. Con este pensamiento en mente, lo primero que pensó Luo Ji fue en el arco y las flechas que había dejado de lado temporalmente debido al revés en su investigación. En comparación con las ondas, los arcos y las flechas son obviamente más precisos y tienen mayor alcance. Además, las flechas delgadas son mucho más ligeras de transportar que una cesta de pesados proyectiles de piedra, por lo que no afectan la eficacia de la marcha. Al mismo tiempo, y lo más importante, a los nativos de otras tribus bárbaras les resulta difícil aprender a fabricar arcos y flechas en poco tiempo. Aunque parezcan sencillos, su fabricación y los materiales utilizados son muy específicos. No es algo que se pueda aprender con solo mirarlos. Con que logren fabricar arcos y flechas con éxito, Luo Ji podrá mantener su ventaja armamentística durante mucho tiempo. Además, también se investiga sobre equipos de protección. Obviamente, las pieles de animales que solo proporcionan calor no pueden considerarse equipo de protección. Sin embargo, tendrá que reflexionar sobre estas cuestiones más adelante. Tras indicarle al explorador que regresara a su tienda a descansar, Luo Ji llamó a Luo Yon y Zhao Pan, indicándoles que prestaran especial atención al lado occidental al organizar las patrullas y dejándoles claro que allí existían otras tribus. Al oír esto, el rostro de Luo Yon se iluminó con gran expectación. «Líder del clan, ¿debemos actuar?» «Sin prisa», dijo Luo Ji, agitando la mano. «Ni siquiera hemos tenido tiempo de acomodar a la treintena de personas que acabamos de capturar. Sería imprudente ir a luchar contra esta tribu ahora. Concentrémonos en defendernos y démosles tiempo. Mientras no se pasen de la raya ni nos provoquen, podemos ignorarlos por ahora. Además, debemos asegurarnos de esconder a nuestros honderos. Al fin y al cabo, son una baza importante. Sin duda, tendremos que luchar contra esa tribu tarde o temprano, y tener más bazas significa más posibilidades de ganar». La decisión de Luo Ji dejó a Luo Yon algo frustrado, mientras que Zhao Pan, que también daba mayor importancia a las tácticas y a la situación general, asintió con la cabeza en señal de comprensión. «Bien, eso es todo lo que quería decir. Vuelvan a entrenar». Tras ver marcharse a Luo Yon y Zhao Pan, Luo Ji corrió de nuevo al departamento de artillería, indicándoles que debían continuar investigando sobre arcos y flechas. Se preguntó si la investigación de nivel 1 que acababa de adquirir sería de alguna utilidad. De vuelta en su tienda, Luo Ji sacó rápidamente un trozo de piel animal, con la intención de considerar cuidadosamente la cuestión de la armadura. Lo primero que se le ocurrió fue, obviamente, la armadura de cuero. Aunque la que llevaban puesta también era de piel animal, era completamente diferente a la armadura de cuero y no ofrecía ninguna protección.
Si no recordaba mal, parecía requerir algún tipo de tratamiento de endurecimiento,